Cada libro es una oportunidad para pensar diferente. Esto es De Fondo, un libro, análisis profundo de lecturas que impactan tu mentalidad y tus decisiones, porque un buen libro nunca guarda silencio. Comenzamos. Imaginemos esta escena, casi cinematográfica. Es el año 2000, Ajá. estamos en un hospital en Israel, en un entorno, pues, completamente clínico. Luces blancas, fluorescentes, el sonido rítmico de los monitores cardíacos, pasillos súper esterilizados. Claro, el típico ambiente de urgencias médicas, ¿no? Exactamente. Y el doctor Leonard Laibovici está llevando a cabo un estudio riguroso, doble ciego, con más de 3.000 pacientes. 3.393 para ser exactos. Wow, es una muestra bastante grande. Sí, y todos padecían infecciones severas de la sangre. El protocolo era simple, pero digamos inusual. Divide a los pacientes en dos grupos. Por un grupo se hacen oraciones pidiendo su curación y por el otro grupo no se hace absolutamente nada. Me imagino que luego tabularon los resultados para ver el impacto empírico. Tal cual. Y los resultados muestran que los pacientes que recibieron las oraciones sanaron significativamente más rápido, tuvieron fiebres más cortas y salieron antes del hospital. Bueno, visto así, suena como un estudio fascinante sobre el impacto de la fe a distancia. O sea, es poco convencional para la medicina occidental, pero se han documentado fenómenos donde el apoyo espiritual parece influir, ¿verdad? A ver, uno pensaría que la conclusión llega hasta ahí, pero hay que prepararse para esto porque aquí está el giro que de verdad rompe la cabeza. A ver, dime. Las personas que estaban rezando en ese estudio del año 2000 no lo hacían por los pacientes internados en ese momento. Espera, entonces, ¿por quién rezaban? Los nombres por los que rezaban pertenecían a pacientes que estuvieron en ese mismo hospital. ¿Antes? Sí, entre 1990 y 1996. Los pacientes sanaron en los años 90 debido a oraciones hechas una década después. O sea, me estás diciendo que la intención viajó hacia atrás en el tiempo. Literalmente. Viajó hacia atrás para alterar un resultado físico en el pasado. Es que es un concepto que desafía de frente absolutamente todo lo que la ciencia tradicional nos ha enseñado. Totalmente. Nos obliga a cuestionar la linealidad del tiempo, la causa y el efecto, y pues las reglas físicas más fundamentales que damos por sentadas todos los días. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar los conceptos del libro Deja de ser tú, o en inglés Breaking the Habit of Being Yourself, del Dr. Joe Dispenza. Un libro súper denso pero transformador. Sí. Y quiero hacer una aclaración inmensa desde el principio. Para quienes nos escuchan, no estamos hablando de pura teoría mística o pensamiento mágico. Exacto, para nada. Este es un manual fundamentado en la física cuántica, la neuroplasticidad y la epigenética. Está diseñado para rediseñar literalmente la realidad humana. Así que, a ver, vamos a desempacar esto. ¿Cómo es que la mente puede de manera literal y medible moldear el mundo material? Bueno, para entender la mecánica detrás de eso, nuestro objetivo hoy no es solo quedarnos con la boca abierta ante el qué de estos aparentes milagros, sino diseccionar el por qué. Usando ciencia dura. Exacto, usando la ciencia moderna. Y el primer paso obligatorio es demoler un modelo científico que ha dominado la mente humana durante siglos, que es el modelo newtoniano. Ajá. La física de Isaac Newton y la filosofía de Descartes. Según ese modelo, somos víctimas absolutas de la causa y el efecto. El universo es como una máquina predecible, gigante, fría, y la mente está completamente separada de la materia. O sea, no tenemos control real. Cero control. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando empezamos a mirar por un microscopio lo suficientemente potente, ese modelo se desmorona por completo. A nivel subatómico, entramos al modelo cuántico. ¿Un terreno donde el sentido común, digamos, parece dejar de aplicar? Por completo, porque cuando la ciencia empezó a observar el átomo de cerca, esperando encontrar pequeñas esferas sólidas de materia, ¿qué crees que descubrió? Que no hay nada sólido. Exacto, descubrió que la materia es 99.99% energía y espacio vacío, y solo un 0.00001% materia sólida. Es una locura. Sí, o sea, quienes nos escuchan, nosotros mismos en este estudio, somos en proporción muchísimo más nada energética que algo sólido.
Lo fascinante aquí es el llamado efecto observador. A ver, explícanos eso de forma sencilla. En la física cuántica, un electrón no es un objeto sólido que está esperando en un lugar fijo a que lo encontremos. Existe en un campo invisible de energía como una infinidad de probabilidades. Como una nube de opciones. Tal cual. Literalmente existe en todas partes y en ninguna a la vez hasta que una mente lo observa. Y en el instante exacto en que se le presta atención, todas esas ondas de probabilidad colapsan en una partícula física concreta. O sea, ¿la mente obliga a la energía a convertirse en materia? Así es, la mente del observador crea la realidad material. Es súper denso de procesar, pero tengo una analogía para que esto tenga sentido, especialmente para quienes juegan videojuegos. A ver, me gusta. Pensemos en los videojuegos de mundo abierto modernos. El paisaje que está a espaldas del personaje, no sé, las montañas lejanas, los árboles, los edificios. Ajá. Todo eso no existe realmente en la pantalla. No se renderiza ni consume memoria de la consola hasta que el jugador gira la cámara para mirarlo. Claro, el motor gráfico ahorra recursos. Exacto. Antes de mirar, son solo código computacional, puras posibilidades. El universo cuántico parece funcionar igual. Solo renderiza la realidad material allí donde decidimos poner nuestra atención. Es una forma excelente de visualizarlo, estoy de acuerdo. Porque ilustra el mecanismo físico real. O sea, la energía responde a la atención. Allí donde se dirige a la atención del observador, se dirige la energía electromagnética que colapsa la realidad. Pero a ver, aquí es donde me surge una duda inmensa. Si la ciencia cuántica sugiere que la atención colapsa la energía y que básicamente la humanidad tiene este superpoder latente de programación... ¿Por qué estamos como estamos? Exacto. ¿Por qué el mundo se ve como se ve? ¿Por qué la gente sigue recreando las mismas tragedias, sufriendo por las mismas deudas y tolerando rutinas súper aburridas todos los días? Si somos los programadores de este mundo abierto, ¿por qué jugar el mismo nivel frustrante una y otra vez? Pues porque estamos atrapados en una trampa biológica brutal. Y esto nos lleva a lo que el texto define como los tres grandes. ¿Los tres grandes obstáculos? Ajá. Obstáculos a los que el ser humano desarrolla una adicción literal. Y son el entorno, el cuerpo y el tiempo. ¿Cómo funciona esa adicción en el día a día? Pensemos en la rutina diaria. Alguien despierta, ve el mismo techo, agarra el mismo celular, va al mismo trabajo, reacciona a los mismos compañeros con el mismísimo nivel de estrés. ¿Como un piloto automático? Totalmente. Y la neurobiología tiene una regla inquebrantable. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Si los pensamientos y sentimientos son exactamente los mismos que ayer, el cerebro desarrolla redes neuronales gruesas y rígidas. Se cablea físicamente para reflejar el pasado. Y pierde toda plasticidad para imaginar un futuro. Así es. Y el cuerpo se acostumbra a ese cableado. De hecho, el cuerpo acaba memorizando la acción mejor que el cerebro consciente. Es como lo que menciona el libro sobre recordar un número de teléfono. En ese entonces se hacía así, marcando los números de memoria en los teléfonos de disco o teclados antiguos, porque los dedos los recordaban mejor que el cerebro. Pero hoy en día la analogía actual sería la memoria muscular que usamos para escribir frenéticamente en el teclado del smartphone sin mirar, o cómo el dedo hace scroll en las redes sociales en automático. Exacto. El cuerpo simplemente toma el mando operativo. Y lo verdaderamente peligroso es que esto no solo aplica a mover los dedos, aplica a las emociones crónicas. O sea, ¿nos volvemos adictos a nuestras emociones? ¿Sí? Para ilustrar qué tan profundo llega esta biología, el texto narra el caso de Bill. Bill era un constructor de tejados que desarrolló un cáncer agresivo en el costado izquierdo del cuerpo. Una situación terrible. La medicina tradicional tenía sus pronósticos, por supuesto, pero Bill decidió hacer una pausa. Se fue a aislar a Baja México para observarse a sí mismo sin distracciones. ¿Y qué encontró ahí, en ese aislamiento? Descubrió algo aterrador. Se dio cuenta de que su cuerpo llevaba 30 años viviendo químicamente en el pasado. ¡Wow! 30 años de estrés acumulado. Es muchísimo tiempo para sostener una emoción, ¿no? Resulta que, en su juventud, el gran sueño de Bill era ser músico profesional. Pero su padre sufrió una lesión grave. Ah, y tuvo que dejar su sueño. Exacto. Se vio obligado a sacrificarlo para hacerse cargo del negocio familiar de tejados. Durante 3 décadas, cada vez que subía a un techo, cada vez que había un problema, su cuerpo reaccionaba con la misma cascada química de amargura y resentimiento. Se convirtió en su estado base.
Esa amargura dejó de ser una emoción pasajera y se convirtió en un rasgo de personalidad arraigado en su fisiología. A ver, tengo que detenerte ahí y hacer de abogado del diablo un momento. Dime. Entiendo que él estaba frustrado, pero espera, ¿es realmente el cuerpo el que toma el control? ¿No somos simplemente criaturas de hábitos inofensivos? Suena un poco extremo culpar a un enojo por un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo salta un pensamiento a convertirse en una enfermedad física? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, como científica te lo digo, está en una rama llamada epigenética. Ella demuestra que nuestros hábitos no tienen nada de inofensivos. ¿No es algo esotérico entonces? Para nada. Es pura química celular. Cuando memorizamos una emoción intensa, digamos como el resentimiento, el hipotálamo en el cerebro produce péptidos específicos que inundan el torrente sanguíneo. Químicos del estrés. Ajá. Y las células del cuerpo tienen receptores que absorben esos químicos. Si durante 30 años bombardeas tus células con las hormonas del estrés y del resentimiento, el cuerpo se convierte literalmente en la mente subconsciente. Las células se vuelven adictas. ¿O sé que las células están esperando su dosis diaria de amargura como si fuera cafeína? Tal cual. Y aquí entra la epigenética. Esas señales químicas penetran la membrana celular y le indican a los genes cómo expresarse. ¿Los apagan o los encienden? Exacto. En el caso del estrés crónico, esas señales inhiben o apagan los genes responsables del sistema inmunológico y la reparación celular. ¡Qué fuerte! El cuerpo de Bill creía biológicamente que la tragedia de abandonar su sueño estaba ocurriendo en ese preciso segundo, cada día durante 30 años. Por eso sus defensas colapsaron bajo el peso de una memoria. Pero él logró sanar, ¿verdad? Sí, fue solo cuando logró desvincular esa emoción tóxica de su cuerpo en ese retiro, dejando de producir esa química diaria, que su sistema inmunológico pudo reiniciarse. Y sanó. Es impresionante entender la mecánica. Y eso plantea un problema gigante para la vida moderna. Nos la pasamos viviendo en lo que el libro llama modo supervivencia, en lugar de modo creación. El famoso modo lucha o huida. Exacto. Está diseñado para salvarnos si nos persigue un depredador en la selva. El problema es que hoy el depredador es, no sé, una notificación de correo del jefe, la hipoteca o un recuerdo doloroso. Y el cuerpo no distingue la diferencia. Fisiológicamente es idéntico. En modo supervivencia, toda la energía vital se drena hacia las extremidades para correr o pelear. Las pupilas se dilatan, el ritmo cardíaco se dispara. Como resultado, no queda absolutamente nada de energía para los órganos internos. Ni para sanar. Ni para sanar, ni mucho menos para crear ideas nuevas. Para ver el daño físico real que esto causa, hay que mirar el trabajo del doctor Daniel G. Amen, que se menciona en el prólogo. Él es un psiquiatra especializado en escaneos cerebrales SPECT. Que son escaneos que miden el flujo sanguíneo, ¿verdad? No solo la forma del cerebro, sino cómo está funcionando en tiempo real. Exactamente. Muestran las áreas de alta y baja actividad neurológica. Y las imágenes del Dr. Amen revelaron de forma gráfica e innegable que los traumas pasados y los pensamientos negativos crónicos crean cerebros físicamente tóxicos. Llenos de agujeros de baja actividad, ¿no? Sí, se ven como huecos. Él expone su propio caso en el libro. Creció con un hermano mayor que lo agredía constantemente. Las imágenes de su propio cerebro mostraban patrones crónicos de ansiedad. Un cerebro hipervigilante, siempre en guardia. Literalmente esculpido y dañado a nivel físico por el miedo de su infancia. Tal cual. Ver cómo un pensamiento invisible deja una cicatriz física visible en una pantalla es brutal. Y vivir constantemente a la defensiva, en esa supervivencia, crea un fenómeno psicológico tremendo, que en esta inmersión profunda llamaremos el vacío. El famoso gap. Es ese abismo abrumador entre quienes aparentamos ser frente al mundo y quienes somos realmente en silencio. Por fuera, sostenemos una fachada impecable. Somos el profesional exitoso, la persona perfecta, el amigo que todo lo puede. Pero por dentro, en el fondo, habitan la inseguridad profunda, el miedo y las heridas no resueltas. Y lo que la gente rara vez considera es la cantidad colosal de energía vital que se requiere para mantener esa máscara en su lugar todos los días. Es que mantener el vacío cerrado para que el mundo no vea nuestra vulnerabilidad es biológicamente agotador. Por supuesto.
Por lo tanto, si toda nuestra energía se gasta en sobrevivir y en actuar una identidad falsa, pues no hay energía sobrante para interactuar con el campo cuántico. La única forma genuina de liberar esa energía estancada es dejar de ser la persona de siempre. Hay que desmantelar la fachada. Bien, hagamos una pausa deliberada aquí porque el nivel de lo que viene exige toda nuestra atención. Si alguien que nos escucha se va a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar del diagnóstico a las herramientas definitivas. ¿Cómo desmantelamos la fachada y reescribimos la biología? Bueno, hay 2 pilares fundamentales en este libro. Herramienta de poder número 1. El ensayo mental altera la biología. Ya establecimos que los pensamientos cambian el cerebro, pero la magnitud de esto es sorprendente. A ver, explícanos cómo. El lóbulo frontal del cerebro humano tiene una capacidad asombrosa. Básicamente, no sabe distinguir entre una experiencia real que sucede en el mundo exterior y una experiencia que se imagina vívidamente en el mundo interior. Y esto es ciencia aplicada, no es imaginación infantil ni cuentos de hadas. Así es, 100% ciencia. El autor cita un estudio científico fascinante, publicado en el Journal of Neurophysiology en 1992. El estudio del piano, ¿verdad? Ese mismo. Los investigadores tomaron a un grupo de personas y las dividieron. A un subgrupo se le pidió que practicara físicamente ejercicios complejos de piano con los dedos, 5 días a la semana durante 2 horas diarias. Entrenamiento normal, físico. Exacto. Pero al otro subgrupo se le pidió algo radical. No debían mover ni un solo dedo. Solo debían sentarse e imaginar en su mente que tocaban exactamente las mismas teclas durante el mismo periodo de tiempo. ¿Y los resultados explican cómo podemos reprogramarnos desde cero? Porque al finalizar el estudio, mapearon los cerebros de ambos grupos. ¿Y qué pasó? El cerebro y la musculatura de quienes solo imaginaron tocar el piano habían cambiado físicamente casi en la misma medida que los de quienes realmente presionaron las teclas. Generaron redes neuronales totalmente nuevas solo mediante la fuerza del pensamiento concentrado. Es alucinante. Al ensayar mentalmente la acción, con un nivel súper alto de atención, estaban enviando nuevas señales a sus genes. Les estaban indicando a la biología que se adaptara a una experiencia que, neurológicamente hablando, ya estaba ocurriendo. O sea, no necesitaron el entorno físico para cambiar su cuerpo. No. Y comprender ese poder nos abre la puerta a la segunda herramienta fundamental. Aquí es donde se pone realmente interesante. Herramienta de poder número 2, la gratitud cuántica o la causa y efecto inverso. Ese concepto es clave. En el modelo tradicional, pues la gente opera bajo la premisa de que algo externo tiene que suceder para cambiar cómo se sienten por dentro. Esperamos el ascenso laboral para sentir abundancia. O esperamos sanar para sentir alivio. Pero el secreto cuántico dicta lo contrario. No podemos atraer una nueva realidad si estamos emitiendo la señal de que nos falta. Hay que agradecer antes de que ocurran las cosas. Es un giro completo al paradigma de cómo operamos diariamente. Emocionalmente, la gratitud es el estado supremo de recepción. ¿Y biológicamente qué pasa? Cuando uno siente gratitud intensa, el cuerpo asume que aquello por lo que estamos agradecidos ya ha sucedido. Si estamos en un estado de ruego, pidiendo desesperadamente salud o dinero, la señal que enviamos es de carencia. Tal cual. La señal electromagnética al campo cuántico es la falta de eso. Y el campo solo devuelve frecuencias iguales a las que emitimos. Es como un espejo. Exacto. Pero si logramos combinar una intención clara con una emoción elevada, como la gratitud anticipada, estamos sacando al cuerpo del pasado y lo estamos reubicando químicamente en el futuro. Ok. La teoría es alucinante, pero entiendo perfectamente si alguien piensa en este momento, muy lindo todo lo del campo cuántico, pero mañana tengo que pagar el alquiler y el tráfico me va a volver loco. Claro, la vida real. ¿Cómo bajamos todo esto a la tierra? El libro detalla un proceso meditativo de 4 semanas. Pero para efectos de esta conversación, vamos a extraer el núcleo funcional en un par de hacks aplicables para el día a día, como una mentoría rápida. Me parece un excelente enfoque. El hack número 1 es el proceso de desaprender y reaprender mediante la alteración de ondas cerebrales. A ver, paso a paso.
hay que desmitificar la meditación, ¿eh? No se trata simplemente de encender un incienso, sentarse en posición de loto y poner la mente en blanco. Es una cirugía neurológica activa. Me gusta esa frase. A lo largo del día, vivimos en estado beta. Es un estado analítico, estresado, enfocado 100% en el mundo exterior. Para reescribir el programa, debemos bajar la frecuencia cerebral al estado alfa. Que es ese estado relajado, casi hipnótico, ¿no? Como cuando tienes una idea brillante en la ducha o justo antes de quedarte dormido. Ahí el subconsciente se abre. Exacto. Una vez en alfa, el proceso exige una honestidad brutal. Primero, reconocer nuestras peores emociones ocultas. Ese vacío del que hablamos antes. Admitir el resentimiento, la envidia o el miedo. Segundo, entregarlas a una inteligencia superior o campo cuántico. Dejar de intentar controlar desde el ego el cómo se van a resolver las cosas. Y tercero, y esto es crucial, observar nuestros automatismos sin juzgarlos para poder redirigirlos. Y para ese momento preciso de redirigir la mente en pleno día, el libro nos da una táctica brillante que sería nuestro hack número 2. El truco de decir, cambia. Es súper práctico. Pensemos en un martes a las 3 de la tarde. De repente nos sorprendemos cayendo en ese pensamiento negativo, cíclico, juzgando a un compañero de trabajo o sintiendo pánico por el futuro económico. Ese piloto automático tóxico. Exacto. En ese milisegundo en que lo notamos, debemos decir en voz alta o mentalmente con mucha agresividad, cambia. Suena demasiado simple, pero neurológicamente es un cortocircuito potente. Interrumpe de tajo la red neuronal que está intentando disparar la cascada química del estrés. Es como un freno de mano. Le envía una señal de alto al hipotálamo y le recuerda al cuerpo que él ya no es la mente que gobierna. Para visualizar cómo esta reprogramación altera la realidad física, el texto explora casos de transformación profunda. Por ejemplo, el de la propia hija del Dr. Dispensa. Ah, la historia de Italia. Es buenísima. Sí, ella quería un trabajo de verano muy específico en Italia. La reacción normal desde el modo supervivencia habría sido estresarse, enviar 1000 correos desde la desesperación y frustrarse. Lo que hace la mayoría. Pero en cambio, usó el ensayo mental. En estado alfa, sintió la brisa del verano italiano, experimentó la alegría inmensa de estar allá y aplicó la gratitud anticipada. Y el doctor fue súper estricto con ella. Sí, le dijo que no debía levantarse de la meditación hasta que su cuerpo sintiera que ese verano ya era una memoria del pasado. ¿Y qué pasó? Semanas después, sin forzar absolutamente nada, su universidad le ofreció un programa en Italia por un costo ínfimo, que además logró cubrir fácilmente. No persiguió la oportunidad. Al cambiar su señal electromagnética, la oportunidad la encontró a ella. Y para ilustrar cómo esto afecta incluso la biología del estrés frente a temas de dinero, tenemos la historia de Monique. Ese caso es increíble. Monique vivía ahogada en una identidad de absoluta escasez. Deudas de tarjetas por todas partes, clientes cancelando proyectos y para colmo de males, se le rompió la lavadora. O sea, el peor momento posible. Su cerebro producía cortisol constante por cada factura que llegaba. Operaba 100% desde la carencia. Emitiendo esa señal al campo. Tal cual. Pero decidió aplicar el método. Dejó de enfocarse en cómo solucionar el problema de la lavadora y empezó a reconocer su vacío interno. Bajó a estado alfa. Sí, desvinculó su cuerpo del pánico financiero, bajando sus niveles de estrés crónico. Y empezó a redirigir su energía hacia una sensación de abundancia inexplicable, como si ya tuviera todo resuelto. Y ahí es donde entra la anécdota del billete, ¿no? Exacto. Tiempo después, en un evento casi cómico, compra un billete de lotería de raspar. Luego compra una pizza y por un descuido deja el billete sobre la caja de pizza caliente. Y por supuesto, la grasa de la pizza traspasa el cartón y mancha el billete hasta dejarlo pegajoso e ilegible. Cualquiera en su antigua mentalidad habría visto eso como otra prueba de que el universo la odiaba. Ah, claro, arruiné mi propio billete. Sin duda, modo víctima total. Pero ella, ya operando desde un estado de desapego cuántico, simplemente lo deja en la mesa y se va a limpiar su auto sin que le importe en lo absoluto. Suelta el control. Su esposo, más tarde, lo despega, lo raspa con cuidado y descubre que el cartón grasiento tenía premio. Y el giro increíble no es solo que ganó, sino la cifra exacta. El premio fue de exactamente $53,000. Esa cifra cubría hasta el último centavo la totalidad de las deudas de tarjetas y préstamos que la atormentaban. ¡Wow!
Al detener sus picos de cortisol y cambiar su estado interno de la apatía a la abundancia, la realidad material exterior colapsó. Se reorganizó de la manera más impredecible posible para igualar esa nueva frecuencia. Son historias que, cuando entiendes la ciencia detrás de la anécdota, te dejan sin aliento. Ya no es suerte, es física pura. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, la lección más profunda y trascendental de este material no es simplemente aprender a usar el campo cuántico como un cajero automático mágico, ¿sabes? Claro, no es solo para manifestar billetes de lotería o viajes a Europa. La máscara del ego. La mayor mentira que la humanidad ha aceptado como verdad es que somos seres puramente físicos, limitados por el tiempo lineal y atrapados en una máquina biológica que se deteriora. Somos mucho más que eso. Cuando logramos trascender el cuerpo, el entorno y el tiempo, reconectamos con una inteligencia universal de la que siempre fuimos parte. Esto me lleva a pensar en algo muy profundo para que nos llevemos a casa al terminar. A ver, Si nuestra personalidad, o sea, nuestros traumas, apegos y resentimientos, literalmente crean nuestra realidad personal, ¿qué va a pasar en el momento inevitable de la muerte? es una pregunta fuerte. Si uno lo piensa detenidamente, ¿qué pasa cuando el entorno exterior, los títulos universitarios, las cuentas bancarias, la ropa y las propiedades desaparezcan por completo en un instante? Te quedas sin nada de lo externo. Exacto. Si pasamos la vida entera dependiendo de las validaciones del mundo exterior para saber quiénes somos, en ese momento final nos quedaremos solos, flotando en el inmenso vacío de las emociones que nunca resolvimos. Sin distracciones. Sin el ruido del mundo exterior para distraernos de nosotros mismos, solo quedará nuestra verdad más cruda. Quizás el universo cuántico no es una simple máquina de conceder deseos. Tal vez es un espejo impecable que está desesperadamente esperando que dejemos de actuar como las víctimas de nuestro pasado para poder, por fin, reflejar un futuro completamente nuevo. Es una reflexión fenomenal. Es una perspectiva que debería cambiar por completo la forma en que enfrentamos cada nuevo amanecer. Despertar ya no es una obligación para repetir el dolor del ayer. Despertar es pararse frente a un lienzo cuántico en blanco, con la biología lista para ser moldeada. Así es, al final del día, el hábito más tóxico y destructivo que existe es el de ser uno mismo todos los días de forma automática. Hay que romper ese hábito. A partir de mañana por la mañana, cuando los pies toquen el suelo frío, junto a la cama, la decisión es brutalmente simple. O elegimos vivir como prisioneros de una memoria, o nos levantamos como los creadores absolutos de un nuevo destino. La inmersión profunda de hoy termina aquí. El momento de crear esa nueva realidad es ahora, antes de que el paisaje del videojuego nos obligue a volver a la vieja rutina. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si este libro te dejó pensando, entonces ya cumplió su propósito. Recuerda, no basta con leer, hay que aplicar. Porque un buen libro nunca guarda silencio. Esto fue De Fondo, un libro. Nos escuchamos en el próximo episodio.